¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio del podcast La Salud Integral, donde tu salud es mi enfoque. Tomo lo que ha vuelto demasiado complejo y te ayudo simplemente enfocándome en dónde se encuentra la salud, dentro de vos. Así que, ¿cómo nos empoderamos para sentir lo mejor posible? Con el cuidado de nuestra columna vertebral. Comer alimentos abundantes en nutrientes, cultivados en tierra fértil, sin químicos, movimiento adecuado y diálogo interno natural. Y en el episodio de hoy, el episodio 209, les comparto una entrevista con John Vespasian. Es la primera entrevista que he hecho hace mucho tiempo, pero él acaba de publicar un nuevo libro y en el episodio de hoy hablo sobre eso. Realmente me gusta hablar con John porque sus libros son sobre la historia y cómo podemos tomar las lecciones del pasado y mejorar nuestras vidas hoy. Y realmente es por eso tenemos una memoria, tenemos historia, para no repetir lo que no funciona y repetir lo que realmente funciona. Así que fíjate en su nuevo libro titulado Sin interrupciones, cómo las personas altamente efectivas se enfrentan a las interrupciones. Está en inglés, eso es una traducción del libro, pero en inglés se llama Undisrupted, How Highly Effective People Deal with Disruptions. Se puede conseguir en amazon.com. Y bueno, antes que empecemos con la entrevista muy rápido, no se olviden a unirse a mi lista de email para no perder los primeros capítulos de mi libro, los cuatro pilares de la salud, y también algunos artículos gratis. Y si te gustan los capítulos que recibís gratuito de mi libro, se puede también conseguir a través de amazon.com y se llama Los 4 pilares de la salud, donde pongo en palabra escrito esa filosofía de lo que es la salud natural. También, si estás sacando provecho de este podcast y vos pensás que sacas valor, si te ayuda a mejorar y quieres devolver algo de ese valor a mí, es muy fácil de hacer. En mi sitio de Pastos Verdes Farm, a la derecha hay un botón que se llama Patreon y ahí te explica cómo me puedes también devolver un poco de ese valor que ustedes están recibiendo al escuchar este podcast. Y es una manera muy fácil. Y espero que sí, que están mejor al escuchar este podcast, que se sienten mejor, no solamente físicamente, pero como persona en su totalidad al escuchar este podcast. Y si quieres trabajar uno a uno conmigo, se puede también hacer a través de mi sitio web Pastos Verdes Farm y se pueden fijar una cita allá y hablamos y vemos en qué puedo ayudarles a ustedes. Bueno, y uno a uno. También estoy en Instagram, en Ben Page Keto, y también en YouTube Pastos Verdes Farm. Bien, bueno, como decía, hoy es una entrevista, hace tiempo que no lo hago, así que espero que salga bien. Es un privilegio para mí entrevistar a John Vespasian sobre su nuevo libro, para aprender del pasado y poner esos eventos del pasado en nuestra vida hoy en día para vivir una mejor vida, porque hoy en día es tan difícil como en el pasado, así que podemos aprender y ser mejor. Antes que empiezo también, si estás con Instagram, saca una foto de tu pantalla, compartilo con mi nombre, Ben Page Keto, y después podemos seguir creciendo de esa manera. Así que hasta la próxima y como siempre que vivamos nuestra vida un poco mejor, un episodio a la vez. Muy bien, acá estamos otra vez con el podcast La Salud Integral y hoy un poco diferente. Bueno, hace un tiempo que no hago lo que estoy haciendo, pero estoy invitando otra vez a John Vespasian de vuelta al podcast, el podcast La Salud Integral, porque siempre me encantan esas conversaciones que tengo con él sobre sus nuevos libros. Y hoy vamos a hablar de un libro que salió este año y muy interesante, con mucha historia, y eso es lo más lindo. Pero antes que empecemos el contenido principal, lo que voy a dejar a John hacer es presentarse un poquito a los oyentes nuevos que no lo han escuchado, porque sí hace un tiempo que no está acá con nosotros. Así que primeramente, John,
Una descripción sobre quién sos y después podemos empezar hablando sobre tu nuevo libro. Muchas gracias, Ben. Desde hace ahora 10 años escribo libros sobre desarrollo personal, filosofía, práctica, en los campos de productividad, motivación, un poco también tocando temas de salud. Y todos los libros tienen el mismo principio, la misma estructura. Son libros basados en hechos reales, basados en la historia. Lo que hago en estos libros es investigar docenas y docenas de biografías de hechos reales en distintas épocas de la historia, historias modernas, historias medievales, historias antiguas. Intentar sacar en cada caso principios prácticos que podemos aplicar en nuestra vida hoy en el siglo XXI. Bien. Y el último libro, que está en inglés, pero que sería sin interrupciones realmente el título. Como la gente altamente efectivo se traten esas disrupciones, puede ser la palabra en español. Pero igualmente muy interesante, vamos a hablar de la gente de la historia que pudo sobrellevar muchas dificultades. En inglés el libro se llama Undisrupted, How Highly Effective People Deal with Disruptions. Pero para empezar, me gustaría que empieces con esta linda historia sobre el inglés, Joseph Paxton. Y porque a mí me encanta y hablo mucho de lo que es la huerta y la importancia de sembrar y comer la propia comida de uno. ¿Cómo fue John Paxton, de un jardinero, a tener una vida mucho más cómodo en esa época? Porque igualmente hay muchos jardineros hoy en día que viven una vida muy cómoda, pero en esa época. Pues Joseph Paxton consiguió hacerse rico. No fue millonario, pero sí tenía bastante dinero al final. Fundamentalmente, poco a poco, consiguiendo superar obstáculos muy fuertes, porque él tenía muy poca educación formal, apenas fue a la escuela, estuvo solo 1 año y medio en la escuela, no tuvo ninguna posibilidad de aprender una profesión, entonces tuvo que meterse a trabajar de jardinero cuando tenía solo 16 años y prácticamente no tenía ninguna posibilidad en su vida de cambiar de profesión ni de superar todos los problemas que tenía, porque hay que darse cuenta que en Inglaterra, estamos hablando de Inglaterra del siglo XIX, había una gran barrera entre clases sociales, era muy difícil para una persona cambiar de trabajo, incluso cambiar de domicilio, todo era excesivamente caro, era muy difícil, el transporte era muy caro. Y una persona como Paxton, que no tenía ningún contacto social, no tenía ninguna habilidad de relación, para él fue prácticamente imposible al principio salir de esa situación. Y la historia me parece fascinante porque nos da el ejemplo ideal de cómo se puede ir superando problemas, superando dificultades poco a poco sin correr riesgos. Y eso de sin correr muchos riesgos lo quiero subrayar porque es uno de los principios que sistemáticamente presento en el libro, diciendo que cuando quieres salir de una situación que no es deseable, una situación pues de pobreza, una situación de poca satisfacción, hay que intentar evitar los riesgos, hay que intentar evitar improvisar, hay que intentar evitar meterse en situaciones desconocidas porque ese no es el camino. Y la historia de Paxton precisamente nos demuestra un ejemplo súper interesante de cómo él, siendo jardinero, sin tener ninguna posibilidad de contactos, de negocios, viviendo en un pueblo, porque él vivía en un pueblo del norte de Inglaterra, lo único que hizo fue poco a poco ir aprendiendo más sobre su oficio, se suscribió a un par de revistas de jardinería, leía los periódicos, siempre estaba buscando ideas para intentar hacer las cosas mejor, intentar conseguir un incremento en su salario o intentar conseguir un trabajo mejor. Y entonces aprendió mucho sobre plantas, sobre semillas, sobre riego y en un cierto momento vio en una revista de jardinería un artículo sobre invernaderos. Los invernaderos era una cosa, en el siglo XIX era una cosa novedosa, invernaderos de cristal
para poner plantas exóticas durante el invierno para que no se mueran. Y entonces, viendo el artículo, dijo, bueno, ¿por qué no voy a construir un pequeño invernadero? Puede que me sirva para conseguir un incremento salarial. Y entonces presentó el proyecto al propietario del parque donde trabajaba, la mansión, y le dijo, podemos construir un invernadero. Y entonces Paxton, él mismo, pidió los materiales, unos materiales muy simples, a base de vigas de madera y de planchas de cristal. Construyó un pequeño invernadero, muy pequeño y bastante mal construido, pero construyó un pequeño invernadero y le sirvió sobre todo para aprender cómo hacer las cosas. Entonces, al final, la persona que gestionaba el parque le dijo, bueno, es un pequeño experimento, es interesante, pero es muy pequeño y la verdad es que no es muy bonito. Pero Paxton, viendo que había aprendido a hacer algo que no sabía hacer nadie, porque en aquel momento era todo experimental, empezó a construir poco a poco invernaderos cada vez más grandes, cada vez con más sofisticación. Por ejemplo, empezó a crear sistemas para mantener la temperatura elevada dentro del invernadero, que eran sistemas muy primitivos, porque lo que hacían era tener una caldera de agua, entonces tenían agua hirviendo, lo hacían subir con una bomba hasta unas tuberías y luego las tuberías circulaban por el invernadero para mantener la temperatura a una temperatura elevada en invierno. Es una cosa muy primitiva, pero bueno, en el siglo XIX era una innovación. Y entonces Paxton, poco a poco, estamos hablando de casi 15 años, estuvo construyendo pequeños invernaderos cada vez más grandes y tenía ambiciones de salir de su situación, de una situación de unos ingresos, una situación bastante pobre. Y al final, a base de persistencia y de buscar ideas, vio un anuncio en el periódico donde querían construir en Londres un edificio para la exhibición universal, un edificio para 6 meses, querían construirlo en el Hyde Park, que es un parque en el centro de Londres, y entonces pedían proyectos. Un montón de empresas de arquitectura enviaron proyectos para construir edificios, pero todos se rechazaron porque eran muy caros, porque eran muy pesados y tampoco podían construir grandes cimientos en el medio del parque de Londres, porque es un parque muy bonito. Entonces querían hacer un edificio temporal durante 6 meses. Y entonces Paxton pensó que por qué no podían construir un edificio, una especie de invernadero gigantesco para la exhibición universal, porque él había construido invernaderos muy grandes, fundamentalmente copiando ideas de jardinería, porque se le había ocurrido construir invernaderos como son las hojas de las plantas exóticas, o estas hojas que que están en los grandes estancos, que son hojas que tienen unas raíces internas, unas estructuras muy largas y son muy ligeras, pero las hojas son muy grandes. Entonces, construyendo un invernadero en base a copiar la estructura que él veía en el jardín, la estructura de las plantas, presentó un proyecto al comité de la exhibición y para asegurarse que no le descalificasen porque él no era más que un jardinero, no era un arquitecto, lo que hizo fue mandar el diseño a los periódicos. Era un diseño muy curioso y se publicó en los periódicos como una curiosidad. Entonces, al final, el comité de la exhibición no tuvo más remedio que admitir la oferta de Paxton y como era la única que cumplía los requisitos de coste, los requisitos de rapidez y los requisitos de peso, inmediatamente aceptaron la oferta y le dieron una oportunidad. Y durante los próximos meses construyó el edificio por debajo de coste y lo entregó un mes antes de la fecha de entrega. Y se hizo realmente súper famoso en Inglaterra, la exhibición fue un éxito y el edificio que construyó, el Palacio de Cristal, al final lo desmontaron y lo montaron a 20 kilómetros de Londres y estuvo utilizándose durante más de 35 años. Y realmente es un ejemplo de cómo conseguir superar situaciones muy negativas, conseguir situaciones realmente de bloqueo profesional casi absoluto, de una manera evolutiva, de una manera sin riesgo. Y ese es uno de los principios que presento en este libro. Cuando estás enfrentado a situaciones de bloqueo, situaciones de problemas graves, hay que intentar buscar soluciones que no te lleven lejos de lo que sabes. Hay que intentar buscar soluciones donde puedes utilizar conocimientos, donde puedes utilizar habilidades que ya tienes, porque si te metes a improvisar, normalmente vas a fracasar.
Sí, y es una linda historia de lo que, como él, y todo vino poco a poco, me imagino la paciencia que también tuvo que tener, como vos decís. Poco a poco, paso a paso, iba todo evolucionando y llevó muchos años. Hoy en día la gente quiere todo ahora, y esa es la mentalidad de hoy en día, pero si realmente vamos a tener esas pruebas, pero tenemos que entender que una de las cosas más importantes es tener un poco de paciencia y tratar de aprender mientras estás pasando por esa prueba, como él hizo. Él siempre siguió aprendiendo, aprendiendo hasta que llegó la oportunidad, que la oportunidad no vino solo, fue a través de todo el trabajo que él había hecho por todos esos años. Y es un ejemplo muy bueno de cómo nosotros podemos, sí, poco a poco, lograr todo lo que queremos lograr o lo que podemos lograr. Muy interesante. Vos hablas de varias personas en tu libro y nosotros vamos a tocar solamente unas poquitas, pero me gustaría saber la historia, o si podés contar la historia de Albert Schweitzer y como Sí. él parece que él dio vuelta a su vida para hacerlo un poco mejor. ¿Y cómo fue qué pasó con Albert Schweitzer y las historias de él? ¿Y qué podríamos aprenderlo hoy en día y cómo podríamos aplicarlo en nuestra vida hoy en día? Es el ejemplo de Albert. 40, 50, y se hizo muy famoso porque él era teólogo y trabajaba en Estrasburgo, en Francia, y le gustaba mucho tocar el órgano. Desde que era pequeño él tocaba el órgano en la iglesia, tocaba música de Bach, pero digamos su vocación era ser teólogo y daba clases en la universidad, estuvo haciendo un doctorado. Y lo que ocurrió es que cuando él tenía 37 años, se encontró que estaba muy descontento de su vida. Estaba muy descontento porque se pasaba el día en la universidad dando clases muy teóricas, porque él era teólogo protestante, y luego tocaba el órgano, sobre todo los fines de semana, en la catedral de Estrasburgo, pero veía que era una vida muy aburrida. Y entonces él realmente lo que quería era llevar sus ideas cristianas a la realidad. Entonces lo que hizo fue una cosa sorprendente, porque él dejó su trabajo en la universidad, dejó absolutamente todo lo que tenía, su familia, sus amigos, y decidió irse a África. Decidió irse a África para montar un hospital y ayudar a gente que no tiene acceso a la medicina. Entonces él se presentó a un puesto de misionero en África, quería ir a África, a Gabón, lo que es un país en África del Oeste, perdón, de África del Este, sobre África del Oeste, y entonces le rechazaron porque dijeron: no, usted es teólogo, usted no puede ir allí, usted no sabe hacer nada realmente. Entonces él abandonó su profesión, se metió en la universidad otra vez y estudió medicina. Se pasó 4 años estudiando medicina, después se pasó 1 año haciendo prácticas y volvió otra vez y le dijo: ya he estudiado medicina, ahora quiero ir a África y quiero montar un hospital. Entonces al final Albert Schweitzer se marchó a África, montó un hospital, estuvo haciendo medicina gratuita durante más de 30 años, se hizo muy famoso a nivel mundial. Y ahora viene la parte más interesante de la historia. Porque él cambió su vida completamente, se metió en una serie de problemas gigantescos, porque estamos a problemas de dejar todo lo que tienes, irte a vivir a un país muy pobre, donde está lleno de enfermedades, está lleno de problemas, lleno de violencia. ¿Y cómo consiguió hacer esto? Con un mínimo de problemas, porque él sabía que se estaba metiendo en una situación muy compleja. Toda su familia, todos sus amigos le dijeron: no lo hagas, no lo hagas, va a ser una cosa muy difícil y vas a fracasar. Y entonces la clave que llevó a Schweitzer a conseguir esta transición tan compleja, estamos hablando de una situación de una persona que tenía ya 40 años, cuando se fue a África y se metió en todas estas historias. ¿Cómo consiguió hacer esa transición? Y aquí viene el truco, y es una cosa muy interesante, es un principio que en el libro presento en gran detalle porque es un tema clave. Lo que hizo Schweitzer para conseguir minimizar los problemas es mantener siempre digamos, lo que es un cartucho en la recámara, digamos, una solución de reserva. Entonces lo que hizo él, cuando abandonó su trabajo en la universidad y se fue a África, se llevó un piano de segunda mano.
se compró un piano de segunda mano muy viejo, un piano vertical, y se lo llevó a África. Y él estaba allí en su hospital, en medio de nada, en medio de la sabana, rodeado de gente muy pobre. Él les daba asistencia gratuita y todos los días del año, en invierno y en verano, se pasaba 1 hora tocando el piano. ¿Y por qué lo hacía? Y ahí está el truco, ahí está, digamos, la lección, que es una lección súper importante. Porque él sabía que si fracasaba en su proyecto de África y si tenía que volver otra vez a Europa, siempre podría ganarse la vida como organista. Porque él tocaba muy bien el órgano, sabía que en las iglesias, en las catedrales le iban a pagar por dar conciertos, y lo que quería era mantener siempre su agilidad musical, quería siempre poder volver a Europa si era necesario ganar dinero. Y entonces, en el medio de la sabana, en el medio de África, donde no había nada, no había electricidad, no había absolutamente nada, estaba este hombre en medio de los pájaros y de las cebras tocando el piano todos los días del año. Y al final, cuando se le acababa el dinero, volvía otra vez a Europa y se pasaba varios meses dando conciertos. La gente pagaba para escuchar conciertos de órgano. Era una cosa realmente espectacular, porque era una persona que vivía en África, se volvía a Europa en un par de meses, conseguía ganar dinero y se volvía otra vez a África para su hospital. Y a base de sus conciertos se financiaba el hospital. Y durante toda su vida nunca tuvo realmente estrés, porque sabía que siempre tenía un plan B, siempre tenía la posibilidad de, si todo fallaba, siempre podía volver a ganarse la vida como organista. Él no podía volver a la universidad porque había dimitido, había dejado su trabajo, pero siempre podía volver a una situación, digamos, estable. Y ese es un truco muy importante. Cuando estás enfrentado a problemas graves, a problemas financieros, problemas de salud, siempre tienes que volver a lo básico. Tienes que volver a cosas que tú sabes, tienes que volver a rutinas que tú controlas, tienes que volver a las cosas más esenciales que tú llevas ya muchos años haciendo, porque son las que te dan la estabilidad. Y el ejemplo de Albert Schweitzer es fascinante, porque tú eres una persona que se metió en unos riesgos gigantescos, cambió su vida completamente, se fue a vivir a otro continente, no tenía dinero, fue una situación realmente increíble, y siempre mantuvo el plan B que le permitió en cualquier momento recuperar la estabilidad. Y eso es una lección muy importante, y es una de las claves para enfrentarse a problemas graves sin perder la cabeza. Mira, y qué interesante, qué historia tan interesante. Es por eso me encantan esas cosas, porque son relatos verídicos de lo que es la historia y todo lo podemos sacar. Y vamos a hablar de un par más, porque viste, siempre pasa el tiempo tan rápido cuando estamos hablando de la historia, porque es tan interesante. Pero también hablas en el libro sobre los caballeros templarios. Y yo he escuchado de los caballeros templarios, pero no conozco mucho de lo que son. ¿De qué hablaste en el libro para que los oyentes puedan entender un poco más sobre qué hicieron los caballeros templarios y bueno, la historia de ellos? Sí. Sí, la historia es fascinante porque te enseña una lección también muy práctica de lo que hay que hacer y lo no que hay que hacer. El problema de los templarios es que tenían muchísimo poder. Estamos hablando del siglo XI y siglo XII en Europa. Era una orden religiosa militar, porque ellos eran también militares, y al mismo tiempo era una orden religiosa, era una cosa típica de la Edad Media, y era una orden muy importante. Estamos hablando de 20.000 personas en toda Europa, tenían castillos, tenían tierras, tenían un sistema financiero de pagos internacionales que era único en el mundo. Realmente estamos hablando de un grupo de personas con un poder gigantesco. Y esas 20.000 personas que estaban esparcidas en Francia, estaban en Oriente Medio, estaban en Italia, estaban en Alemania, esas 20.000 personas constituían un ejército realmente impactante. Si has visto alguna película de estas de la Edad Media o has visto algún libro, verás que los templarios eran realmente armas pesadas. Tenían unas armaduras muy fuertes, tenían caballos, tenían
realmente era una fuerza de impacto. Y hay muchas historias de la Edad Media donde 200 templarios conseguían vencer a 20.000 atacantes porque las armaduras que tenían y los caballos que tenían estaban entrenados realmente para ataques demoledores. Y lo importante de la historia es que los templarios tuvieron mucho éxito durante 200 años y luego desaparecieron prácticamente de un día para otro. Y es un misterio de la historia, un misterio muy interesante porque te enseña exactamente que no debes confiarte de situaciones de fuerza y de solidez aparente, porque los templarios habían conseguido crear una estructura, crear un montón de castillos, un montón de tierras, pero el rey de Francia, que quería apropiarse de lo que habían creado los templarios, inventó una serie de acusaciones contra los líderes de los templarios. Arrestó a unos pocos de ellos, a unos 7, y les condenaron a muerte en París y al final los mataron. Y entonces es una historia bastante lamentable, una historia de una conspiración, pero lo que es curioso es que después de matar a estas 7 personas, los otros 20.000, y estamos hablando de 20.000 personas, que no había ningún ejército en Europa en la Edad Media de 20.000 personas, era una cosa gigantesca, las otras 20.000 personas se desintegraron, se desapareció completamente los caballeros templarios, porque los caballeros templarios podían haber conquistado Francia. Realmente el poder que tenían, el poder militar era muy grande. El problema de los templarios es que estaban muy desorganizados. Y a pesar de ser una organización, una orden religiosa muy grande, con muchos medios, con muchas tierras, con muchos castillos, ellos tenían una organización interna bastante compleja, no tenían realmente un sistema de management moderno que les hubiese permitido continuar después de perder a los líderes, porque tenían unos líderes que estaban en París, les arrestaron y los otros 20.000 personas, como si estuviesen ciegos, empezaron a abandonar, desaparecieron completamente y dejaron todo detrás, perdieron las tierras, perdieron las riquezas, tenían oro, tenían plata, todo desapareció en cuestión de días. Y hay una lección muy importante detrás de la historia, porque lo que demuestra es que lo que hace a una persona o a una estructura o incluso digamos a la salud de una persona, lo que hace realmente que funcione y que se mantenga en periodos problemáticos es que la estructura esté sana y bien organizada. Si tienes una situación caótica, porque el problema de los templarios es que realmente tenían un overhead, tenían una cantidad de personas indirectas en su organización. De los 20.000 templarios, en realidad solo había 2.000 que estaban preparados para luchar, porque los otros 18.000 era personal administrativo, tenían personal de gestión de inmuebles, tenían personal de gestión financiera, pero al final realmente ellos tenían muy poca fuerza real, porque los 20.000 personas en realidad eran 2.000 y los 2.000 además estaban esparcidos en 18 países, digamos 18 territorios, con lo cual la fuerza que tenían para mantenerse juntos era muy pequeña, a pesar de ser muy grandes. Conclusión: si lo que quieres es mantenerte en buen estado financiero, en estado de salud, en estado profesional, lo que tienes que tener es unas rutinas y unas estructuras simples y fuertes. No hace falta ser millonario, no hace falta tener muchísimo poder como tenían los templarios. Lo importante es que lo que tengas, lo poco que tengas, esté bien organizado, esté bien cuidado y esté realmente operativo. Porque si no, a pesar de que tengas algo muy grande, se transforma en una cosa muy vulnerable, como el caso de los templarios, y se puede desaparecer un día para otro. Es mucho más importante para poder sortear problemas y para poder superar dificultades. Es mucho más importante la buena organización y las buenas rutinas, es mucho más importante que el tamaño. Mira, y me gustó mucho, como dijiste también, sencillo. No tiene que ser tan complejo. Las cosas sencillas y estar organizados. Sí, muy interesante cómo fueron esos templarios. Yo no entendí, yo había escuchado y todo eso, pero no sabía la historia cómo se fue que se fueron tan rápido de lo que eran. Y todo eso es súper importante, pero hasta yo diría lo más importante es cómo nosotros somos internamente, nuestra actitud, nuestro diálogo interno.
Y vos tenés una historia sobre eso también de Emily Koo, que ella pudo mantenerse positiva a través de todos esos problemas que nos va a venir a la vida. Esos todos sabemos que va a venir momentos difíciles, siempre todo, y no toda la vida, pero van a estar, tal vez unos más difíciles que otros, pero van a estar presentes. ¿Cómo podemos mantener nuestro medio ambiente interno de manera adecuada para superar estos momentos difíciles, usando este ejemplo de Emily? Bueno, el ejemplo es un ejemplo francés, es un ejemplo de finales del siglo XIX. Y Émile Coué fue un poco la persona que inventó la idea del pensamiento positivo. Pero es muy interesante la historia porque la forma en que lo hizo es una forma que hoy en día prácticamente se ha perdido. Porque hoy estamos en el siglo XXI, cuando la gente habla de que hay que ser positivo, hay que tener entusiasmo, es una idea muy superficial. Porque un poco la idea que hay detrás es que, bueno, si tú eres positivo y eres entusiasta, al final tus propias emociones te van a conseguir motivar y vas a tener éxito. Pero es una idea realmente, en muchos casos, poco realista y superficial. En cambio, el caso de Émile Coué, él hizo exactamente lo contrario. Porque Coué, que vivió en el siglo XIX, Coué, él era farmacéutico, era de una familia muy pobre, y estudió farmacia en la universidad en Francia, en Nancy, y al final se fue a vivir a una ciudad pequeña, una ciudad que se llamaba Troyes, y montó una pequeña farmacia. Entonces él vivía de preparar, sobre todo lo que vendían en el siglo XIX, sobre todo eran hierbas, entonces él hacía preparaciones de hierbas con camomil, con manzanilla, con menta y distintas preparaciones de hierbas que él utilizaba para enfermedades. Entonces, él era una persona muy curiosa y estaba siempre leyendo el periódico, leyendo libros, y un día encontró un anuncio en el periódico de una persona que vendía cursos de hipnotismo que en el siglo XIX era una cosa muy novedosa. Entonces, Émile Coué, él era curioso y dijo, esto puede ser interesante, el del hipnotismo, pero claro, él vivía en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña, entonces tenía que desplazarse para hacer el curso que lo daba un profesor llamado Hippolyte. Y entonces, al final, después de dudar, decidió cerrar su farmacia durante 2 semanas y se marchó a Nancy, que era una ciudad más grande. Dejó la farmacia, se viajó a esta ciudad que estaba a 150 kilómetros y se pasó allí 2 semanas haciendo un curso de hipnotismo. Y cuando volvió a su farmacia, el curso le había gustado mucho. Cuando se volvió a su farmacia, pensó cómo podía aplicar las ideas que había aprendido en el curso a su farmacia. Y ahí es donde realmente comenzó la historia del pensamiento positivo. Porque Coué, él era un científico, hay que darse cuenta que él era farmacéutico, no era una persona ignorante, era una persona que había estudiado en la universidad, había estudiado el método científico y realmente lo que quería era hacer una prueba científica del pensamiento positivo, a ver cómo podía conseguir mejorar la salud de sus clientes. Entonces, lo que hizo Coué de una forma totalmente estadística era que cuando la gente iba en su farmacia a decir, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele los dientes, él les daba los remedios que les daba ya antes, pero además les hacía sugestión, les hacía pensamiento positivo y decía, esto es exactamente lo que tú necesitas para curarte de tu dolor de espalda, te vas a poner bien rápidamente, lo tienes que tomar por la mañana y por la noche y tienes que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y él les contaba un poco la historia, les pintaba una imagen muy detallada de lo que tenían que hacer y cómo se iban a recuperar, les daba una imagen muy positiva y entonces él estaba haciendo estadísticas del resultado de sus experimentos, eran experimentos de psicología, digamos, y consiguió probar que el éxito era impresionante. Consiguió que mucha gente que antiguamente apenas tomaba las medicinas, como estaban sugestionados y estaban motivados a seguir un camino para recuperarse, y Émile Coué les contaba la historia, les contaba la medicina, les contaba cómo se iban a recuperar, les daba una esperanza muy concreta. Y entonces la gente se motivaba, tomaba las medicinas, hacía los ejercicios y pasados un par de semanas volvían muy contentos a la farmacia y decía, es un milagro, me he conseguido recuperar. Y con esta técnica
que es la primera vez en la historia que se empezó a utilizar sistemáticamente lo del pensamiento positivo, Coué se transformó en un farmacéutico prácticamente millonario. La gente iba a su farmacia, desde kilómetros y kilómetros la gente atravesaba ciudades para ir a la farmacia de Émile Coué porque creían que él daba unas medicinas milagrosas, pero no eran las medicinas, era la psicología. Entonces, al final, Coué se jubiló cuando tenía 56 años porque había acumulado una fortuna. Se jubiló y se pasó los últimos 15 años de su vida dando consejos gratuitos a la gente de cómo utilizar este tipo de psicología. Entonces, aquí viene realmente la conclusión de la historia. Es muy importante cuando alguien está utilizando cualquier tipo de tratamiento médico, de inversión, de proyecto profesional, estudios, es muy importante utilizar este tipo de ejemplos porque Coué demostró que cuando se ponen juntas, y eso es muy importante, cuando se ponen juntos un plan de acción realista con una motivación lógica, sistemática, la gente tiene entusiasmo, la gente tiene esperanza. Cuando se ponen juntos esos dos factores, el resultado suele ser muy bueno. Y él lo demostró estadísticamente, él era un científico y demostró que funciona. Pero es muy importante subrayar que en cada caso deben hacerse los dos factores. Tienes que hacer, por un lado, la parte de motivación, la parte psicológica, la parte positiva y al mismo tiempo tienes que implementar un tratamiento realista. Entonces, Coué siempre utilizaba las dos cosas al mismo tiempo. Él les daba las medicinas, él les daba las prescripciones, los tratamientos de hierbas que solía vender en su farmacia y al mismo tiempo les intentaba transmitir una visión positiva, cómo se podían recuperar. Y funciona, realmente funciona. Hay un montón de estadísticas científicas, pero es muy importante en este caso volver a la idea original de Coué, porque él demostró que siempre debe funcionar desde un punto de vista realista. Es importante que cuando la gente utiliza este tipo de pensamiento positivo, de sugestión, tengan un plan realista y entonces lo que hace la sugestión es reforzar el plan. Lo que no tiene ningún sentido es tener ideas positivas que no están basadas en ningún plan, porque eso no puede funcionar. Claro, la acción al final de todo. Mira, qué interesante. Y bueno, tu libro está lleno de esos momentos en historia en donde podemos aprender y ponerlos en nuestra propia vida. Ya se acabó el tiempo, desafortunadamente, pero para que la gente siga aprendiendo, sí, consiguen el libro. En inglés se llaman uninterrupted, how highly effective people do with interruptions, pero sin interrupciones, como la gente altamente efectivo, cómo ellos pueden superar estas interrupciones en su vida, cómo pueden seguir de manera en todo, en salud, como él decía, John, en salud, en económico, en lo que es lo mental también. Todo eso se encuentra en ese libro. Muy interesante. Muchas gracias, John, por pasar unos minutos con nosotros otra vez en el podcast La Salud Integral. Y bueno, antes que terminemos esta conversación, ¿algunas últimas palabras a los oyentes? Sí, lo que quiero es transmitir la idea de que las soluciones están en la historia. Siempre podemos encontrar en la historia ejemplos de problemas que se han solucionado y hoy en día cuando la gente se siente muy pesimista, cuando está enfrentada a problemas financieros, problemas profesionales, problemas de familia, problemas de salud, suele tener unas reacciones emocionales muy negativas. Mucha gente cae en la depresión, cae en situaciones de ansiedad. No es necesario. Hay que volver, yo creo que es el ejemplo que presento en mis libros, volver a la historia, volver a encontrar los principios que muchas veces se han probado ya que son efectivos, intentar copiar lo que otras personas ya han hecho y han demostrado, porque es la manera más sencilla de superar los problemas. Buenísimo. Muchísimas gracias, John. Y bueno, otra vez una conversación espectacular. Hasta la próxima.